Bueno, volvemos a Ciudad U y tenemos Sí. el gusto, la suerte Como de siempre. tener un queridísimo amigo de Ciudad U, que es Juan Cruz Taborda. Gracias por Varela. lo de queridísimo. Es ¿Qué tal? que ¿Cómo le sabemos va? que sos tan afectuoso Sí. y tan intenso en tus relaciones Eso hay que personales. devolverlo. Hay que Claro. devolverlo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo andás? Bien, 10 puntos como siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, 50 años del Cordobazo, Seguimos rodando. pero nos vamos acercando a la fecha, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Uno se va acercando al cordobazo, pero sí o sí tiene que tomar distancia todo el tiempo. Y eso nos pasa con todos los entrevistados. Ninguno, no diría se anima, porque no es esa la palabra, pero ninguno quiere hablar del 29 o hablar ni siquiera de esa semana si no hace un contexto previo de lo que era Argentina y de lo que era Córdoba, fundamentalmente a partir del 66 con el golpe de Onganía. El cordobazo se entiende en ese contexto de una dictadura que acabó con un gobierno democrático, con la proscripción del peronismo. Entonces, nos vamos acercando a la fecha, pero sí o sí vamos a ir marcha atrás siempre, permanentemente. Entonces, por ejemplo, ayer, hoy no vamos a mostrarla, no vamos a compartir la entrevista que hicimos ayer. Ayer hablé con un viejo obrero de aquella época que participó en la parte de quemar fuego Córdoba. Sí, la parte del estallido. En la parte del estallido, no hablamos con un pensador, con un intelectual, sino con un obrero que después a la postre y a partir del cordobazo fue dirigente. Le puso el cuerpo, digamos, ese Sí, momento. absolutamente, le puso el cuerpo y después se convirtió en dirigente gremial. Y él necesariamente tiene que irse al 55 para comprender lo que fue ese golpe para él, como un hombre venido de una familia de escasos recursos, para entender lo que fue a partir de la irrupción de esa dictadura, lo que vino después. Que lo que pasó en el 55 explotó finalmente en el 69. Pero así, de ese modo, nos vamos acercando y nos vamos haciendo marcha atrás para comprender aún más ese 29 de mayo. Che, Juan Cruz, y lo que yo estoy viendo en lo que vos nos venís contando y lo que venís produciendo allí, que veo que estás editando con Fede, es que además de los protagonistas que son las voces que siempre hablan y cuentan su experiencia vinculada al cordobazo, estás encontrando otros actores que quizás la historia no les hizo justicia o que quizás no tuvieron la trascendencia que a lo mejor tuvieron en ese momento del episodio. Sí, un laburo de aparecen? producción. ¿Y aparecen? Aparecen, muy de poco. Lo que vamos a ver ahora, que vamos a compartir una partecita, es todo un hallazgo periodístico. Todo un hallazgo porque en 50 años es la segunda vez que va a hablar. En 50 años es la segunda vez que va a hablar. En 50 años... Y uno podría decir, bueno, es que ha habido tantas personas vinculadas al cordobazo, lo cual es cierto, pero él, Miguel Ángel Miró, tiene una particularidad, que es el único estudiante condenado por los tribunales militares a raíz del cordobazo. El único. Y pese a ser el único estudiante condenado por los tribunales militares, es la segunda vez que da una entrevista. Perdóname, Sí. si es el único estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, Exactamente, arquitectura. de Actualmente arquitectura, es arquitecto, sí. el único condenado justamente tendrá su homenaje, su reconocimiento en la Universidad Nacional de Córdoba. Esperemos que así sea. Porque ¿No si lo tiene todavía? No, no lo tiene. Ah, Ah, mira vos. No lo tiene. A ver, el olvido opera, y en Córdoba opera más que en ningún otro lado. El olvido opera muchísimo, lo vimos el año pasado, por los 100 años de la Reforma, lo vimos de modo notable cómo había operado el olvido en esa centuria. Y acá en el cordobazo, por más que el cordobazo sea un poco más cercano, esté un poco más presente, porque aún incluso hay protagonistas vivos del cordobazo, el caso de Lucio Garzón Macea, que fue el cerebro del cordobazo, hablé con él ayer, ahí estamos viendo si logramos que nos dé una exclusiva, no es fácil Lucio Garzón Macea, pero el olvido ha operado muchísimo, incluso se ha lavado, esto ya lo hemos hablado acá, se ha lavado muchísimo lo que fue el cordobazo en sí mismo, se le ha desquitado su potencia política, la violencia que tenía, lo ha desquitado de todo eso. Y en el caso de Miró pasa eso. Explico un poco el contexto. Sí. Todos los detenidos por el cordobazo hubo cientos y cientos, entre gremialistas y estudiantes. una cosa para que entendamos. Sí. El Cordobazo arranca el 29 de mayo, pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo es que finalmente sale la ciudad, digamos, recupera? Normaliza el 30 de mayo, el atardecer del 30 de mayo. Atardecer del 30 de mayo, cuando finalmente todas las fuerzas del orden, de seguridad y fuerzas militares tienen que venir a ayudar a la policía de Córdoba, que no da abasto, y a la gendarmería. El paro iba a ser por 36 horas y efectivamente la ocupación de la ciudad fue por 36 horas. Se valló buena parte, sobre todo el sector del Clínicas, de Barrio Clínicas o de Alberdi. Eso era, de ahí vienen los grafitis que hoy uno se puede leer en Alberdi, primer territorio libre de América, inspirado en Cuba, por supuesto, porque tenía una directa vinculación. E incluso Miguel Ángel Miró, este estudiante, formaba parte del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista, que tenía un vínculo directo con Cuba. Decía, se detuvieron a cientos de personas, entre estudiantes y gremialistas. Pero no todos fueron juzgados por los tribunales militares. Si ya había un avasallamiento en los derechos durante la dictadura por el solo hecho de que gobernaba una dictadura, la propia justicia tampoco pudo estar presente en el momento de llevar al banquillo los que habían generado el Cordobazo para decir, a ver,
qué fue lo que hicieron, lo juzguemos de acuerdo a las normas, porque no fue la justicia, sino fueron tribunales militares. No hablamos del poder judicial. Exactamente. No hablamos de los tribunales federales o provinciales, sino que hablamos de Tribunales militares. tribunales militares. A Tosco, a Atilio López, a Elpidio Torres, lo juzgaron los tribunales militares. Y a Miguel Ángel Miró, que era un joven estudiante de arquitectura de 25 años, también lo juzgaron los tribunales militares, dejando en evidencia la falta de garantías constitucionales, ¿no? Más allá de que uno pueda estar a favor o en contra del cordobazo, de los disturbios, de la quema de autos y de todo lo que generó en términos de violencia, se genera eso, violencia justificada o injustificada, vos debés ir al Poder Judicial y allí explicar lo que pasó y que sean jueces los que decidan. Bueno, en este caso, el avasallamiento institucional era tan grande que fueron los tribunales militares que condenaban, que por supuesto lo hicieron de forma sumarísima, no hubo posibilidad de explicar argumentos, no hubo posibilidad de que los abogados defensores pudieran poner sobre la mesa los artículos que de algún modo respaldaban a aquellos jovencitos que habían hecho lo que hicieron. Teníamos una dictadura, ¿no? Dictadura, absolutamente. Fueron todos a parar. ¿Y por qué le fue el único condenado de los estudiantes? Bueno, una gran incógnita nunca develada y que él tampoco pudo entender. Fue el único condenado porque se lo juzgó también por un hecho que él del cual no había participado. Él se reconoce como un actor protagónico del cordobazo, él reconoce que cometió actos, entre comillas, vandálicos, si se quiere. Él lo cuenta en la nota, ¿no? Él lo cuenta en la nota, exactamente. Pero lo juzgan por el incendio de los autos, de los Citroën. Esa imagen. Esa imagen, sí, pero dice, yo no estuve ahí. Esa de la Colón que está... Sí. Exactamente. Dice, yo no estuve ahí. Pero para los tribunales militares había imágenes y testigos que me condenaban y por eso me dieron 1 año de prisión. Ya vamos a ver la nota ahora. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo encontraste este testimonio? Uy, es una mezcla de muchísimas cosas. Por un lado, algunas referencias de cercanos y de familiares sobre una persona, estudiante que había estado preso durante el cordobazo, pero se mezclaba el cordobazo, la dictadura. Entonces no se sabía bien si había estado preso durante la dictadura de Videla o la dictadura del 76 o esa falta de su libertad formaba parte de efectivamente su vínculo con el cordobazo. Y a partir de ahí logré comunicarme con Carlos Escrimini, que es quien fue el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba durante esos días de mayo del 69. Cuando hablamos permanentemente de la relación obrero-estudiantil, habitualmente nos olvidamos del protagonismo que tuvieron los estudiantes, porque hacemos eje en quienes fueron los número uno, por supuesto. Que fueron los convocaban al trabajadores. paro. Exactamente, Tosco, Torres y López. Exactamente. Pero el rol de los estudiantes fue fuertísimo. Y en contacto con Escrimini, ahí le dije, a ver, empecemos a abrir el paraguas, porque hay otros estudiantes que van a empezar a dar sus testimonios, ya están hablados, hay algunos entrevistados. Empecemos a abrir el panorama sobre estos otros estudiantes que fueron protagonistas de este 29 de mayo y que no se los conoce, que no han podido dar su testimonio, que fueron parte del vínculo directo con los trabajadores, porque él lo va a decir el propio Miró ahora. Él formaba parte de la FUC. La FUC en ese momento estaba en manos del PC, para comprender lo que era Córdoba. En una dictadura, la FUC estaba en manos del PC. Y los gremios en manos de los dirigentes más combativos. O sea, el choque era inevitable de algún modo, por lo que era Córdoba. Claro. Vamos a ver esa nota, ¿les parece? Y a la vuelta te quiero hacer una consulta referido a esto que estás diciendo, ¿no? Si esto que pasó allí en el 69 se puede replicar en otro periodo de la historia argentina. Poniendo un poco en el escenario lo que acabas de decir vos, ¿no? Sí. Si se puede replicar a futuro. Sí, no, replicar a futuro. O en algún otro acontecimiento que haya venido después. Claro. Lo podemos ver. Lo analicemos juntos. Lo analizamos. A ver. Vamos a la nota. Entonces, Miguel Ángel Miró. Miguel Ángel Miró. Bien. De los balcones nos tiraban muebles, todo para que quemáramos, para hacer las barricadas. Se generalizó, se hizo una cosa muy global, con una participación popular muy grande, y la policía no tenía posibilidad de contener y no tenía margen de maniobra tampoco. Entonces llaman al ejército.
Cuando llegaban al ejército, el ejército, como viene de Berlacal, era el punto de ingreso del ejército, era la avenida Colón, el Boulevard San Juan y parte de la calle Santa Rosa, por ahí. En eso estábamos, yo me había trasladado al barrio Clínica y habíamos organizado la resistencia en el barrio Clínica. Habíamos cortado la avenida Colón, habíamos tensado unos alambres por si pasaban con los jeeps, que se los tirara a la mierda, unos alambres de las obras de construcción que sacamos y los tensamos de columna a columna para que los jeepones, todos esos, los carros chocaran ahí con esto. Aquí vemos avanzar por plena avenida Colón a efectivos de la Gendarmería. Se me ocurre hacer un cartel. Justo estaba en la casa de un camarada al frente del Museo de Aves, del Mercado de Aves, de lo que es ahora el Registro Civil, para salir a colocar un cartel que decía: no tires soldados, somos hermanos. Tipo 6 de la tarde. Del 29. Mientras tanto, ustedes ya estaban ahí en el Clínica, todo organizado, todo vallado. Todo vallado. Y no podía avanzar más el ejército, había llegado hasta Pedro Sani, por ahí más o menos, y no podía avanzar. Y después de las 6 de la tarde, recién pudo avanzar hasta la Cañada prácticamente. Cuando salgo a colocar el cartel, una ráfaga de ametralladora, que nos tiran por arriba, qué sé yo. Y ahí me agarran cuando estoy colocando el cartel ese. ¿Te agarran en el momento que estás poniendo? Me agarran en el momento que estoy colocando. ¿Y vos que fuiste desprevenido sin saber que...? No, ya había enfrentamientos y yo salí en función de decir, bueno, salgo, coloco el cartel en función de incentivar a los colimbas, a los soldaditos, a que no tiren. Para evitar que esos enfrentamientos con francotiradores o con los manifestantes que estábamos en la barricada. Bueno, ahí me agarran y me llevan primero caminando por la Colón, que voy con las manos así con la bandera argentina metida acá en la nuca, así, un palo con una bandera argentina. Y me llevan primero al cuartel de bomberos, ahí en la avenida Colón, y después me pasan en la tercera. Bueno, hay que decir que esta segunda temporada viene a la altura de la primera. Te quiero felicitar, bueno, gracias. Juan Cruz, a Fede. Sé que estás con Tavo también grabando ahora, trabajando Juan Ramé también participó. Y Juan Marcos Ramé. Sí. Qué valioso este testimonio y también los archivos que encontraste. El documento fue espectacular porque lo encontramos después de haber hecho la entrevista. Cuando hacemos la entrevista nos cuenta esto, le pregunto si habrá fotos de ese cartel que había salido, de esa bandera que él había salido a poner en el momento en que lo detienen. Me dice, el diario Crónica de Buenos Aires me fotografió en el momento que me detenían con el cartel, así que está en el diario Crónica de Buenos Aires. En Córdoba no hay archivos, no hay hemerotecas que tengan diario Crónica de Buenos Aires. Y ese mismo día o el día posterior estaba en casa revisando archivos viejos, porque tengo todos los diarios del Cordobazo, y en La Voz del Interior apareció la foto. Estaba, él se ve que se había olvidado, no lo tenía registrado, pero aparecía en La Voz del Interior. ¿Y vos tenías ese diario en tu casa? Lo tengo, sí, lo tengo en el auto ahora. Anda con varios Lo tengo archivos en el auto, amarillos sí. así de Sí, hojas. Bueno, Sí, es sí. una persona que tiene los mejores archivos de Córdoba, hay que decirlo. A veces hemos ayudado a que eso funcione. Sí, por supuesto. Una gran ayuda de Miguel Planes. ¿Podemos ver un poquito otra vez allí, Dire y productor? Ese es el cartel famoso. Soldados hermanos nuestros no tiren. Eso salió a poner para evitar que siguieran fusilándolos de algún modo, porque era lo que estaba pasando en el barrio Clínicas. Él lo decía el 29 a las 6 de la tarde, ya la tardecita, cuando ellos habían ocupado la ciudad era un territorio liberado en manos de las fuerzas de izquierda, si se quiere, o combativas, digámosles combativas, porque estaba el Pido Torres, que no se puede decir que era un hombre de izquierda, y cuando él sale a poner este cartel para evitar
que lo siguieran Siguieran tirando, disparando, claro. lo detuvieron. Pero aparte es histórico. Es histórico, claro. Soldados hermanos nuestros. Exactamente. ¿no? Sí. Y la convocatoria a que los colimbas se sientan parte de la rebelión popular, ¿no? Y que ha pasado en muchos lugares, donde muchas veces los colimbas son los que mandan al frente, en ese sentido, a reprimir, y en muchos casos han decidido no hacerlo justamente para no enfrentarse con el pueblo. Bueno, él fue y los Porque interpelaba. comparten el reclamo y no pueden decirlo Claro. también. ¿Se claro, acuerdan ¿no? de Miguel Yadarola, el policía que se sacó la gorra? Claro. Por eso te digo. Bueno, Sí, lo peor sí. de todo, y se los cuento ahora, no lo conté a nadie todavía, en el mismo momento que revisaba estos archivos, en los mismos diarios de esos mismos días, no sé si no será el mismo día que estaba esta foto, si no es el día posterior o el anterior, hay una nota de un congreso del radicalismo revolucionario en donde, entre otras cosas, pide la reforma agraria, pide la colectivización de la tierra, y quien comandaba ese congreso del radicalismo revolucionario es un hombre cuyo nombre es Miguel Ángel Yadarola. Logré comunicarme con él y me confesó que su tío Miguel Yadarola murió en 1930 y estamos intentando enlazar, porque él es un hombre muy grande ya, si efectivamente este Miguel Yadarola, que le puso nombre a él en 1930, que murió en 1930, es el mismo que en el 18 se negó a reprimir a los estudiantes. Ah, bueno. Una conexión increíble. Eso ya da increíble. para una película. Da esa. para una película, Vamos por absolutamente. Netflix, claro, ya, Exactamente. directamente. Sí. Bueno, muchas gracias por traernos este material, por hacer tan linda esta entrevista, este espacio aquí donde tenemos en Ciudad para recordar el Cordobazo y que vemos que se viene con todo esta Sí. temporada del Tiempo está después. Veíamos ¿eh? unos recortes viejos ahí, Sí. donde salía Miguel Ángel Miró con un periodista al lado, Sí. que lo estaba entrevistando para el diario Los Principios. ¿Quién Ese era? periodista, no les voy a dar el nombre, pero es el entrevistado del miércoles que viene. Ah, mira vos. Y bueno, yo ya sé quién es y hay una persona que aprecio mucho. Sí, es un grande. Sí. Es un grande, que Sí. hay que reconocerlo aún más, y esta entrevista sobre el Cordobazo a esta persona es una especie de reconocimiento también al rol que ha tenido en la historia de Córdoba. Bueno, Podemos decir que quizás es el penalista vivo más importante que tiene Sí. Córdoba y el país. Sí, Sí, ¿no? Sí, Hasta ahí sin nomás. duda, sin duda. Listo. Hasta ahí nomás. Apellido Perfecto. armenio. Apellido Sí, armenio. ya está. Un amigo. ¿Cómo se disfruta de la historia de esta forma? Claro que sí. Sí, bueno. Gracias, Juan Cruz. Un gustazo, como siempre. ¿Pausa? Pausa, ya volvemos.